Hola, mi nombre es Manuel Augusto Domínguez Hernández y a continuación voy a explicar mi proyecto integrador paso por paso, cómo lo hice. Me voy a apoyar por medio de mi equipo, de las indicaciones de la plataforma. Y bueno, pues aquí tengo mis borradores de cómo realizar mis operaciones. Y bueno, pues aquí planteé, aquí tengo anotado en mi cuaderno las preguntas. Por ejemplo, aquí está el planteamiento principal que dice: Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros. La caja la realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Aquí tengo eh, ya la representación, como lo tengo aquí en mi plataforma. Más o menos lo representé aquí. Aquí tengo que la base mide 80 centímetros, la altura mide 60 centímetros. Y me dice que para obtener la superficie multiplico base por altura, es decir, superficie base por altura. Entonces, tengo que la base mide 80 y la altura mide 60, me da un total de 4800 centímetros cúbicos. Y el 4x al cuadrado está representado porque aquí tengo 4 esquinas que las represento con x al cuadrado. Entonces, por lo tanto, como son 4, por lo tanto pongo 4x al cuadrado. Y bueno, aquí en la otra indicación dice que si tienes 5 rectángulos debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, la base es x y la altura es 60 menos 2x, entonces la expresión de la superficie sería superficie 1 igual a x por 60 por 2x. Entonces acá tengo ya la pregunta 1 que dice: si esa es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras 4 superficies. Y bueno, pues aquí ya las represento: superficie 1, superficie 2, superficie 3 y superficie 4. Y aquí ya tengo, realizando las multiplicaciones quedarían de esta manera. Por ejemplo, superficie 1 igual a 60x menos 2x al cuadrado. Superficie 2, 60x menos 2x al cuadrado. Superficie 3, 80x menos 2x al cuadrado. Superficie 4, 80x menos 2x al cuadrado. Y así me quedó porque acá realizo la multiplicación correspondiente, que es, me dice que x multiplica a 60 menos 2x, lo cual quiere decir que x lo multiplico por 60 y me da 60x, y luego x por 2x me da 2x al cuadrado. Y como en este caso la superficie 2 es similar a la superficie 1, por lo tanto queda igual, representada de la misma manera. Superficie 3 me dice que la base mide 80, entonces por lo tanto cambia. Y multiplico de la misma manera x por 80, es 80x, y luego x por 2x me da 2x al cuadrado. Y de la misma manera me dice que la superficie 3 es similar a la superficie 4, por lo tanto queda de la misma manera. En cambio, el procedimiento para la superficie 5 ya es distinta. Por ejemplo, me dice que se representa así, de esta manera.
80 menos 2x por 60 menos 2x. Ya que es un rectángulo más grande y el cual lo saqué en base a la superficie total del cuadrado total, al cual estoy restando las 4x de cada esquina que se van a recortar para realizar una caja. Entonces por lo tanto queda así. Del lado de la base que mide 80 le voy a quitar 2x. Y del lado que mide, de la altura mide 60, le voy a quitar 2x. Entonces por lo tanto el 80 multiplica al 60, 80 por 60 me da 4800. Y luego 80 por 2x me da 160x. Y luego de la misma manera 2x lo multiplico por 60 me da 120x. Aquí ya cambia el signo porque es menos por menos me da más. Y 2x por 2x obtengo 4x al cuadrado. Y por lo tanto esta es la expresión algebraica que queda para la superficie 5. Es igual a 4800 menos 280x más 4x al cuadrado. Tengo 280x porque aquí estas dos cifras, como son similares, lo queda simplificado. Menos 160x menos 120 me da un total de 280x. Entonces por lo tanto en la pregunta 1 el resultado es superficie 1 60x menos 2x al cuadrado, superficie 2 60x menos 2x al cuadrado, superficie 3 80x menos 2x al cuadrado, superficie 4 80x menos 2x al cuadrado y superficie 5 4800 menos 280x más 4x al cuadrado. En la pregunta 2 me dice, escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. En lo cual acá realizo las operaciones donde me dice que sume todas las superficies para obtener una sola superficie. Entonces, si en la pregunta 1 obtuve un resultado que me dice que 60x menos 2x, superficie 2 60x menos 2x, superficie 3 80x menos 2x al cuadrado, superficie 4 80x menos 2x al cuadrado. La suma de todo esto me da un total de 8x al cuadrado. Y 60 más 60 más 80 más 80 son 280x. Pero aquí me falta sumarle el resultado de la superficie 5, que viene quedando así. Superficie total 280 menos 8x al cuadrado más 4800 menos 280x más 4x al cuadrado. En este caso lo voy a simplificar. Me doy cuenta que 280x es similar a menos 280x, me da un total de 0, por lo tanto quedan canceladas. La operación menos 8x al cuadrado más 4x al cuadrado, obtengo menos 4x al cuadrado. Y el 4800, como no tengo con qué sumarlo ni restarlo, pues queda así, junto, sumando al menos 4x al cuadrado más 4800. Por eso es que la respuesta de la pregunta 2 es superficie total igual a menos 4x al cuadrado más 4800. En la pregunta 3, escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Entonces aquí en la plataforma me pone una fórmula donde me dice que cómo obtener el volumen. Me dice que volumen es igual a superficie 5 por x. Entonces
sustituyo el valor de superficie 5, que es volumen, igual a 4x al cuadrado menos 280x más 4800 por x, el cual me da un resultado de volumen 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Este resultado lo obtuve porque multipliqué x por 4x al cuadrado, me da 4x al cubo. X por 280x me da 280x al cubo. Y 4800 por x me da 4800x. En la pregunta 4 me pregunta cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros. Y bueno, como yo ya obtuve el volumen en la pregunta anterior, dice si el volumen de la caja es representado por 4x al cubo menos 280 al cuadrado más 4800x, entonces sustituyo x por el valor de la pregunta que me está solicitando. En este caso me está diciendo que son 7 centímetros la altura. Entonces sustituyo 4 por 7 al cubo menos 280 por 7 al cuadrado más 4800 por 7. Me viene dando un total de 4 por 343 menos 280 por 49 más 4800 por 7. Y en sustitución el resultado es 4 por 343 me da 1372 menos 280 por 49 me da 13720 más 4800 por 7 me da más 3600 y me da un total de 21.250. Entonces el resultado de la pregunta 4 es: el volumen de la caja es de 21.252 centímetros cúbicos. La pregunta 5 me pregunta cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros. Si la expresión algebraica de la superficie total es menos 4x al cuadrado más 4800, entonces solo lo que hago es sustituir el valor de x por el valor que me solicita la pregunta. Por ejemplo, menos 4 por 4 al cubo, al cuadrado, más 4800. Aquí ya estoy haciendo la operación de 4 al cuadrado. Y dice menos 4 por 16 más 4800. Me da un total de 64 más 4800 igual a 4736. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 5 es: la superficie de la caja con una altura de 4 centímetros es 4736 centímetros cúbicos. En la pregunta 6 me dice si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de medir la altura de la caja? Aquí es una operación a la inversa de las dos anteriores. Y bueno, si la expresión algebraica de la superficie total es menos 4x al cuadrado más 4800, entonces realizo una operación a la inversa, que es decir, menos 4x al cuadrado más 4800 es igual a 1000, porque me está solicitando calcular la altura, pero ya tengo el resultado de 1000 centímetros cúbicos. Entonces pongo menos 4x al cuadrado es igual a 1000 menos 4800. Lo pongo de esta manera para poder realizar la división. Y luego de nuevo pongo menos 4x al cuadrado, me da un total de menos 3800. Y para despejar x al cuadrado, lo coloco de esta manera: x al cuadrado es igual a menos 3800 entre menos 4. Y me da un resultado de x al cuadrado igual a 950.
Y para sacar el resultado final tengo que sacar la raíz cuadrada del resultado, porque aquí me está pidiendo porque esta x está elevada a la segunda potencia, por lo tanto tengo que sacar la raíz cuadrada para calcular la altura que debe tener la caja para tener un resultado de 1000 centímetros cuadrados, y que esto me da un resultado de x es igual a 30.82. Por lo tanto, el resultado de la pregunta 6 es: la altura de la caja debe medir 30.82 centímetros. La pregunta 7 dice: si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. O sea, aquí me está pidiendo hacer dos cálculos, que es la superficie total y el volumen de la caja. Por lo tanto, aquí pongo calculando la superficie total. Si yo ya obtuve en preguntas anteriores que la superficie total está representada por la expresión algebraica menos 4x al cuadrado más 4800, solamente lo que hago es sustituir el valor que me está solicitando la pregunta, que es de 0 centímetros. Dice superficie total es igual a menos 4, sustituyo la x por el 0 que me está solicitando al cuadrado más 4800. Y al realizar la operación 4800 por 0, porque aquí me da menos 4 por 0 es igual a 0, por lo tanto la superficie total es de 4800 centímetros. Y de este lado calculo el volumen que me está pidiendo la misma pregunta. Entonces, si tengo que la expresión que representa el volumen dice 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x, entonces sustituyo nuevamente x por el valor de la pregunta. Entonces queda de la siguiente manera: 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x queda de la siguiente manera: 4 por 0 al cubo menos 280 por 0 al cuadrado más 4800 por 0. Entonces el volumen es 4 por 0, 0, 2 por 80, 280 por 0, 0, 4800 por 0, 0. Entonces, por lo tanto, el volumen es de 0 centímetros cúbicos. Por acá tengo otras preguntas. Me quedé en la pregunta 8. La pregunta 8 dice: considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás en un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Bueno, aquí ya tengo las operaciones y aquí dice que de acuerdo a los resultados de las superficies de la 1 a la 4 es 280x menos 8x al cuadrado. Lo que hago es sustituir el valor x por los 2 centímetros que me está indicando la pregunta de la plataforma. Entonces quedaría de la siguiente manera: 280 por 2 menos 8 por 2 al cuadrado me da un resultado de 280 por 2, 560 menos 2 por 2, 4 por 8, 32. 560 menos 32 me da un total de 528 centímetros cuadrados. Ahora multiplico el resultado por el costo del forro de las paredes laterales, que es de 1.50 cada centímetro cuadrado. Entonces me queda de la siguiente manera:
528 centímetros cuadrados por 1,50 me da un total de 792 pesos. Eso es lo que me va a costar el forro de las paredes laterales. Ahora la siguiente dice, ahora el total de la superficie 5, que está representada por 4x menos 280x más 4800, lo sustituyo con los datos correspondientes, de igual manera con 2 centímetros. Entonces me queda de la siguiente manera, 4x menos 280x más 4800. Al sustituirlo me da 4 por 2, 16, menos 280 por 2, me da 560, más 4800, me da un total de 4256 centímetros cuadrados. Ahora se multiplica el costo del forro por la base. Dice 4256 centímetros cuadrados por 3 me da un total de 12,768 pesos. Ahora sumo los dos costos que me salieron de los forros totales y me da un total de 792 más 12,768, me da un total de 560 pesos. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 8 es, el costo total para forrar todo el interior de la caja es 13,560 pesos. Para la pregunta 9, dice, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Si la expresión algebraica de volumen es 4x al cubo menos 280 al cuadrado más 4800x, entonces voy a sustituir el valor de x por 4 centímetros que me está pidiendo la pregunta, que me está indicando la pregunta. Por lo tanto me va a quedar 4 al cubo, me da un total de 64. Entonces queda 4 por 64 menos 4 al cuadrado me da un total de 16. Entonces por lo tanto 580 por 16 más 4800 por 4. En total es 64 por 4, 256 menos 280 por 16 me da 4480 más 4800 por 4 me da 19200. Es igual a 14,976 centímetros cúbicos. Pero aquí me está pidiendo que calcule cuántos litros caben en la caja. Entonces, por lo tanto, dice, para calcular los litros que caben en la caja, realizo una división de acuerdo a los datos proporcionados. El resultado lo voy a dividir entre 1000 centímetros cúbicos, entonces 14,976 entre 1000 me da un total de 14,976 litros, que son los que caben en la caja. Para la pregunta 10 es similar a la pregunta 9 y dice, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Entonces lo mismo, si la expresión algebraica de volumen es 4x al cubo más 280 al cuadrado más 4800x, entonces sustituyo la incógnita x por los 7 centímetros que me está indicando la pregunta. Entonces queda 4 por 7 al cubo menos 280 por 7 al cuadrado más 4800 por 7. Y aquí voy resolviendo la operación. 7 al cubo, 343. 7 al cuadrado, 49. Entonces, por lo tanto, me da 4 por 343, 1372. 280 por 49, 13,720. Más 4,800 por 7, 33,600. Esta operación me da un total de 21,252 centímetros cúbicos. Pero también me pide que calcule los litros que caben en la caja
cuando la altura es de 7 centímetros. Entonces realizo una división de acuerdo a los datos que me está proporcionando. Y nuevamente pongo 21.252 entre 1000, es un total de 21.52 litros que caben en la caja. Por lo tanto, eso es todo. Eso es todo. Mi proyecto integrador, espero que esté bien. Y bueno, pues muchas gracias. Saludos.